Una situación peligrosa se está desarrollando en el estado de Washington, con al menos 6 ríos alcanzando niveles de inundación importantes esta mañana. Este evento catastrófico comenzó antes del amanecer, arrasando comunidades mientras la mayoría de los residentes dormían. Las aguas de la inundación alcanzaron su punto máximo en un momento que muchos notaron más tarde con una sensación de inquietud. En otro acontecimiento inquietante, la frontera entre el cielo y la tierra pareció disolverse. Un sonido, descrito como parecido a una trompeta, resonó en el paisaje, audible para todos los presentes. A lo largo del río Colorado, los cursos de agua experimentaron una transformación dramática, dejando de ser una fuente de sustento para convertirse en un revelador de lo que había estado oculto durante mucho tiempo. En consecuencia, los vecindarios fueron evacuados bajo un manto de silencio, con movimientos que ocurrían sin una explicación clara y la ausencia dominando las noticias. Individualmente, cada uno de estos eventos podría atribuirse a fuerzas naturales o a sucesos aleatorios. Sin embargo, su patrón colectivo sugiere un significado más profundo. La alineación de estas perturbaciones se siente menos como una coincidencia y más como una disposición deliberada. Los sucesos no son abrumadoramente ruidosos ni teatrales, pero su persistencia es innegable. Esto lleva a una pregunta crítica: ¿estamos presenciando perturbaciones no relacionadas moldeadas por fuerzas naturales, o se está comunicando algo a través de esta devastación? Los acontecimientos que se desarrollan en Estados Unidos han sido descritos por muchos como inevitables, con presiones acumulándose a lo largo de los años. La tensión política, la división social y la incertidumbre económica han remodelado sutilmente el estado de ánimo nacional. Simultáneamente, ha habido momentos de progreso, avances diplomáticos, el regreso de estadounidenses detenidos injustamente y la reunión de familias después de separaciones prolongadas. Para muchos, estos desarrollos significan un retorno a la estabilidad y el orden. Es en tales momentos que a menudo surge una antigua advertencia de las Escrituras, porque cuando digan paz y seguridad, vendrá de repente sobre ellos destrucción, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. 1 Tesalonicenses 5, 3. Esto no es una predicción ligada a titulares específicos ni un juicio sobre ninguna nación, sino un recordatorio de un patrón recurrente en la historia humana. La agitación no siempre se manifiesta durante tiempos de caos, a veces, golpea cuando las personas menos lo esperan, cuando la confianza aumenta y la vida parece avanzar sin problemas. Esto es precisamente lo que hizo que los acontecimientos posteriores fueran tan inquietantes. A las 4:35 de la madrugada, mucho antes del amanecer, las aguas de la inundación arrasaron comunidades en partes del sur y el medio oeste de Estados Unidos. Los barrios bajos cerca de la cuenca del río Mississippi, los pueblos rurales a las afueras de Little Rock, Arkansas, y tramos del sur de Missouri y el oeste de Tennessee quedaron inundados. El agua llegó con casi ninguna advertencia. Hogares que habían estado en pie durante generaciones quedaron sumergidos en minutos. Las calles se transformaron en ríos, los patios traseros desaparecieron y los dormitorios se llenaron de agua antes de que las familias pudieran despertarse por completo. Lo que realmente sorprendió a los testigos fue un sonido que describieron como si Dios estuviera hablando. En lugares como Helena y West Helena, los residentes informaron que este sonido era el aspecto más aterrador. No era trueno ni viento, sino el sonido del agua entrando con fuerza por puertas y paredes. Para algunos, las alertas de emergencia llegaron tarde, para otros, no hubo alertas en absoluto. Los testigos usaron repetidamente las mismas palabras: repentino, abrumador, imparable. Algunos estaban esperando, mientras que otros observaban con incredulidad. Un hombre cerca de las orillas del río relató que salió de la cama para encontrar agua fría ya cubriendo el suelo. Una madre en una urbanización cercana navegó por corrientes hasta la cintura con su hijo, guiada solo por las luces rojas y azules intermitentes que se reflejaban en el techo. Otro superviviente describió cómo abrió la puerta principal a una oscuridad en movimiento, un río de agua tragándose calles que había conocido toda su vida. Al amanecer, manzanas enteras en múltiples pueblos habían sido borradas de sus estructuras anteriores. La cronología de estos eventos no ha pasado desapercibida. La Biblia contiene profundas ideas sobre los acontecimientos mundiales actuales. Marcos 4:35 relata el momento en que Jesús dijo: «Pasemos a la otra orilla». Era de noche, la oscuridad había caído y no mucho después, las aguas se levantaron con furia. Esa noche en el mar de Galilea, los discípulos quedaron atrapados en una tormenta inesperada.
Abrumados por olas que no podían controlar, gritaron, convencidos de que se estaban ahogando, hasta que Cristo infundió paz en el caos. A lo largo de las Escrituras, el agua aparece repetidamente, simbolizando no solo la destrucción sino también los límites, la purificación y la transición. En los días de Noé, el diluvio llegó mientras la vida continuaba como de costumbre hasta que fue repentinamente arrastrada. En Éxodo, el mar se partió por la noche, separando la vida antigua de la nueva. En los Salmos, las aguas rugen y espuman mientras la tierra tiembla bajo ellas. Las inundaciones no se anuncian, borran las suposiciones y recuerdan a la humanidad la fragilidad de sus cimientos. Algunos observadores, reflexionando sobre estos eventos, no señalan la profecía sino la necesidad de humildad. Jesús mismo declaró que nadie conoce el día ni la hora, y que el fin, cuando llegue, llegará inesperadamente. No siempre será anunciado por señales en el cielo, sino a menudo en momentos que interrumpen la vida ordinaria, como una inundación a las 4:35 de la mañana. No todos perciben un significado más allá de las explicaciones meteorológicas. Otros hablan más en voz baja, notando la oscuridad, la hora y la forma en que los entornos familiares fueron arrastrados antes del amanecer. Ven esto no como una declaración de juicio, sino como un recordatorio: si las aguas aún pueden subir sin previo aviso y comunidades enteras pueden transformarse antes del amanecer, entonces quizás la lección no sea sobre fechas o predicciones, sino sobre preparación. Las Escrituras nos instan constantemente a no calcular el tiempo, sino a velar, mantener la sobriedad y estar preparados para el regreso de Jesucristo, para no quedarnos atrás durante la tribulación de 7 años. Por lo tanto, invoca al Señor Jesucristo y ora por el mundo. Si estos momentos conmueven algo en tu espíritu, incitándote a detenerte y reflexionar, considera marcar este viaje suscribiéndote. Esto no es para obtener respuestas, sino para permanecer atento. Y si tu corazón te mueve a responder, deja una simple oración en los comentarios, no como un eslogan, sino como una confesión de esperanza: Señor Jesús, esperamos tu regreso. A veces, los actos más pequeños de vigilia son el comienzo de la preparación. Lo que siga puede revelar si esto fue simplemente un desastre natural o un momento destinado a despertar corazones en una era demasiado confiada en su propia seguridad. Durante 12 minutos, el cielo pareció perder su límite distintivo. Poco después del amanecer, los residentes en las afueras del suroeste de Estados Unidos, desde las afueras de Flagstaff, Arizona, hasta el desierto alto cerca de Gallup, Nuevo México, y tan al oeste como Page, Arizona, informaron de la misma inquietante visión. El horizonte se disolvió, la línea que normalmente separa la tierra del cielo se desvaneció, y la tierra y los cielos parecieron fusionarse en una única extensión incolora. Los testigos afirmaron que no se parecía a la niebla y no se movía como una tormenta, simplemente borró la línea divisoria. Durante este periodo, medido repetidamente en aproximadamente 12 minutos, las personas describieron una pérdida de su sentido de distancia y dirección. Las montañas parecían aplanadas, y el cielo se sentía más cercano y pesado, como si estuviera presionando la tierra. Luego vino un sonido. No era trueno ni el sonido de aeronaves, sino una explosión larga y resonante, metálica y sostenida, como una trompeta haciendo eco en el campo abierto. Un guardabosques cerca del Bosque Nacional Coconino dijo que el sonido rodó por la meseta como si el aire mismo vibrara. Un conductor de camión, detenido a lo largo de la carretera 89, informó haberlo sentido en su pecho antes de darse cuenta de que lo estaba escuchando. Múltiples centros de llamadas 911 confirmaron haber recibido llamadas simultáneamente de personas haciendo la misma pregunta: ¿escuchaste eso? Lo sorprendente no es solo el sonido en sí, sino su amplio alcance. Los informes no se originaron en un solo pueblo o valle, llegaron simultáneamente desde diferentes elevaciones, condados y estados. Personas dentro y fuera de casa, creyentes y escépticos por igual, describieron el mismo tono. A lo largo de las Escrituras, la trompeta nunca es una experiencia privada. En el monte Sinaí, la trompeta se hizo más fuerte hasta que todo el pueblo tembló. En el libro de Joel, la trompeta se toca no para unos pocos, sino para toda la tierra. En las palabras de Jesús, el llamado a la congregación se oirá de un extremo del cielo al otro. En el Nuevo Testamento, la trompeta se describe no como un susurro a los fieles, sino como un sonido que el mundo entero no puede pasar por alto. Es por eso que algunos observadores, hablando con cautela, no se centran en lo que causó el sonido, sino en quien lo escuchó.
El testimonio constante es que todos lo escucharon, no un grupo selecto, no aquellos que buscaban activamente señales, sino personas comunes haciendo sus mañanas ordinarias. El cielo volvió a la normalidad tan repentinamente como había cambiado. El horizonte reapareció, los colores se separaron y la tierra volvió a verse sólida. Pero durante 12 minutos, algo fundamental había cambiado. Las escrituras a menudo describen momentos en que el cielo y la tierra se acercan inusualmente, cuando el velo se adelgaza, cuando los límites se desdibujan y cuando la certeza humana se interrumpe, a menudo sin explicación ni advertencia. Algunos atribuirán esto a condiciones atmosféricas, otros a la acústica, y aún otros a la coincidencia. Sin embargo, incluso entre aquellos que rechazan el significado simbólico, un detalle sigue siendo difícil de ignorar: el sonido no fue selectivo. Si alguna vez se pretendió que una trompeta señalara algo definitivo, las escrituras sugieren que no sería escuchada por unas pocas almas atentas, sino por todos, estén listos o no. Esto no es para predecir una fecha ni asignar juicio, sino para recordar a la humanidad una verdad que a menudo olvida: cuando el cielo habla, no susurra. Lo que siga puede ayudar a determinar si este momento fue simplemente una convergencia inusual de fuerzas naturales o un recordatorio de que la distancia entre el cielo y la tierra es más delgada de lo que preferimos creer. Comenzó en un lugar donde el agua nunca debía darse por sentada. A lo largo del río Colorado, extendiéndose desde el norte de Arizona hasta el lago Mead en la frontera entre Nevada y Arizona, los residentes y funcionarios fueron testigos de una transformación que pocos pensaron posible dentro de una sola generación. El río no se enfureció ni rugió, en cambio, se retiró. Las orillas retrocedieron día a día, exponiendo caras de roca pálida que no habían visto la luz del sol en décadas. En el lago Mead, los anillos de bañera subieron más alto a lo largo de las paredes del cañón, marcando donde alguna vez estuvo el agua. Las rampas para botes terminaban abruptamente en aire seco, y los puertos deportivos descansaban en tierra que una vez había estado sumergida. Un guardabosques de mucho tiempo cerca de Boulder City, Nevada, describió el silencio como la parte más inquietante, diciendo: el lago no murió de repente, simplemente dejó de dar. Los pescadores hablaban de canales que ya no se conectaban. Los agricultores río abajo ajustaban repetidamente los horarios de riego, observando cómo sus asignaciones disminuían. Los guías turísticos señalaban formaciones rocosas recién expuestas y comentaban en voz baja: esto nunca debió ser visible. Lo que una vez sustentó ciudades como Las Vegas, Phoenix y el sur de California comenzó a funcionar en cambio como una frontera, un límite. A lo largo de las escrituras, los ríos están encomendados a un propósito. En el Edén, un río regaba el jardín. En la visión de Ezequiel, el agua viva curaba lo que estaba muerto. Pero en Apocalipsis, las aguas son contenidas, selladas o amargadas según el decreto de Dios. En el libro de Job, Dios habla de poner puertas y barras al mar, declarando: hasta aquí vendrás, y no más allá. Y en Apocalipsis, lo que Dios sella, nadie puede abrirlo. Algunos observadores ven los cambios en el lago Mead estrictamente a través del prisma de los ciclos climáticos y el uso excesivo. Los hidrólogos hablan de patrones de sequía y demanda humana. Los ingenieros calculan los flujos de entrada y las pérdidas hasta la pulgada. Todo eso puede ser cierto. Sin embargo, otros reflexionan sobre algo más elemental: no la causa, sino la consecuencia. Una vez que el agua cruzó ciertos umbrales, no hubo un mecanismo para revertirlo. Ninguna política lo restauró de la noche a la mañana. Ninguna tecnología reabrió lo que efectivamente había sido sellado. El río no había desaparecido, pero su papel había cambiado, de proveedor a limitador, de abundancia a advertencia, de dador de vida a una línea en la arena. Las escrituras nunca sugieren que toda frontera sea permanente. Pero es claro en esto: cuando Dios establece un límite, la humanidad no negocia con él después. Si un río que construyó ciudades en el desierto puede reducirse a piedra expuesta y memoria, entonces quizás la lección no sea sobre el miedo sino sobre la humildad. Porque lo que Dios ha sellado, nadie puede abrirlo, y lo que ha sido retirado no siempre está destinado a ser recuperado. Lo que siguió no fue un solo evento, sino un retiro en partes del medio oeste y el suroeste. Comunidades enteras comenzaron a vaciarse, en condados a lo largo del este de Nebraska, pueblos rurales en el norte de Missouri, vecindarios en el borde del desierto a las afueras de Yuma, Arizona, y áreas propensas a inundaciones cerca del centro de Iowa.
Se les dijo a los residentes que se fueran con poca claridad sobre cuándo o si regresarían. Las partidas no parecieron dramáticas. No hubo sirenas sonando continuamente. No hubo pánico masivo desarrollándose en cámara. En cambio, los autos se fueron silenciosamente antes del amanecer. Los estacionamientos de las escuelas quedaron vacíos. Las casas se cerraron con notas escritas a mano pegadas en las puertas. Un hombre en Fremont, Nebraska, dijo que empacó su camión en silencio porque su teléfono había perdido la señal horas antes. Una mujer a las afueras de Des Moines describió conducir por vecindarios donde las luces de la calle aún estaban encendidas, pero no había nadie dentro de las casas debajo de ellas. En el condado de La Paz, Arizona, los evacuados se reunieron en refugios temporales donde no había wifi y el servicio celular era intermitente, lo que dejó a las familias sin poder contactar a sus parientes durante horas, a veces días. Lo que más inquietó a la gente no fue solo el desplazamiento, sino el silencio que siguió. Las sesiones informativas de emergencia se retrasaron, las actualizaciones conflictivas y las redes sociales se oscurecieron en algunos puntos, ya sea por cortes o cierres deliberados destinados a reducir la confusión. La información no fluía libremente, se fragmentaba. A lo largo de las escrituras, los momentos de movimiento a menudo se combinan con el silencio. Lot huyó de su ciudad por la noche sin explicaciones a los que se quedaron atrás. Israel vagó por el desierto, aislado de las voces familiares. Jesús mismo advirtió de días en que la gente huiría repentinamente, dejando sus pertenencias atrás, insegura de lo que les esperaba. La Biblia describe el exilio no solo como castigo sino como consecuencia, como algo que sigue a la interrupción, no la precede. Algunos comentaristas instan a la moderación en la interpretación. Señalan que, tomados individualmente, ninguno de estos desarrollos es extraordinario. Estados Unidos ya está tenso, políticamente dividido, socialmente ansioso y económicamente desigual. La infraestructura está envejeciendo, la confianza en las instituciones es frágil y los sistemas de información están sobrecargados. Las evacuaciones, las fallas de comunicación y la confusión pública no son impactantes en tal clima, de hecho, muchos argumentan que son inevitables. Pero otros notan la convergencia, el agua abruma en la noche, los límites se desdibujan en el cielo, los ríos retiran su apoyo y las personas silenciosamente, sin espectáculo, comienzan a irse. Luego viene la quietud. En el libro de Amós, las escrituras hablan de una hambruna, no de pan, sino de oír, no de una falta de ruido, sino de una falta de claridad. Este momento, para muchos, se siente menos como una catástrofe y más como una desubicación. Ningún anuncio único lo marca. Ninguna autoridad singular lo explica completamente. La gente simplemente siente que algo ha cambiado y actúa en consecuencia, no porque se les diga que entren en pánico, sino porque la estabilidad ya no se siente garantizada. Ya sea que uno vea esto como profecía, coincidencia o consecuencia de una nación bajo presión, el resultado es el mismo, movimiento sin certeza y silencio donde se esperan respuestas. Y si estas señales no son impactantes, quizás ese sea el detalle más inquietante de todos. Porque las escrituras nunca dicen que los últimos días se sentirán extraordinarios para quienes viven en ellos, solo que se sentirán normales, hasta que dejen de serlo. En este punto, es importante hacer una pausa, no para declarar conclusiones, sino para recuperar el equilibrio. Algunas voces insisten en que lo que se describe no ha aparecido en las noticias porque primero deben llegar eventos mucho mayores. Señalan pasajes en Apocalipsis que hablan de destrucción abrumadora, de carne consumida, de juicio tan severo que remodela el cuerpo humano mismo. En esta lectura, la guerra global o el conflicto nuclear se ven como un precursor inevitable antes del regreso final de Cristo. Desde esa perspectiva, el llamado es urgente: buscad el perdón ahora porque llegará un tiempo en que la puerta se cerrará y el arrepentimiento ya no será posible. Esta interpretación tiene profundas raíces en la teología apocalíptica y no debe descartarse a la ligera. Las Escrituras contienen fuertes advertencias sobre la urgencia, la preparación y las oportunidades perdidas. Recuerdan repetidamente a los creyentes que el perdón se ofrece libremente, pero no indefinidamente. Sin embargo, también hay otra verdad que las Escrituras sostienen con igual firmeza: Jesús mismo dijo que nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles, ni el Hijo, sino solo el Padre. La Biblia no presenta una línea de tiempo clara y paso a paso que permita a los creyentes predecir eventos con certeza. Habla en señales, patrones y advertencias, no en horarios.
Desde un punto de vista neutral, también vale la pena reconocer que muchos de los miedos que se expresan hoy surgen en un mundo ya saturado de ansiedad. La inestabilidad política, los conflictos armados, la retórica nuclear, la división moral y la confusión espiritual no son realidades hipotéticas, son titulares diarios. En tal clima, es natural que las antiguas profecías se sientan renovadas. Pero las escrituras no ordenan el pánico, ordenan la vigilancia. El llamado al arrepentimiento no está destinado a ser impulsado por el terror de las líneas de tiempo, sino por la humildad del corazón. El Sabbat, las fiestas santas, la obediencia y la reverencia no son listas de verificación para ganar seguridad, son disciplinas destinadas a moldear la fidelidad en el tiempo ordinario, no solo en la crisis. Si el fin llega de repente, no será porque la gente no supo descifrar la profecía, sino porque ignoró la invitación más profunda a vivir rectamente mientras aún se les daba tiempo. Por lo tanto, este momento no se trata de declarar que la puerta ya está cerrada, ni de asumir que todo está bien. Se trata de reconocer que las Escrituras instan consistentemente a la preparación sin obsesión, al arrepentimiento sin desesperación y a la fe sin presunción. Ya sea que estas señales apunten al capítulo final o simplemente a otra advertencia escrita en la historia, la respuesta sigue siendo la misma: no miedo, no especulación, sino reflexión, humildad y un regreso a lo que nunca debió haber sido descuidado en primer lugar. Hacemos una pausa aquí no porque la historia haya terminado, sino porque la sabiduría exige discernimiento antes del próximo paso adelante. En las colinas ondulantes del valle del río Ohio, un equipo de arqueólogos, realizando un estudio de rutina cerca de un antiguo montículo de terraplén, descubrió algo inesperado. Debajo de capas de tierra compactada y ceniza, encontraron una cámara funeraria cuidadosamente dispuesta, diferente a cualquier otra documentada previamente en la región. En su centro yacía una plataforma revestida de piedra orientada precisamente de este a oeste. Alrededor había fragmentos de tablillas inscritas, no escritas en ninguna escritura nativa americana conocida, sino marcadas con símbolos lineales repetidos y sellos circulares. Los patrones no formaban un lenguaje legible, pero mostraban un orden deliberado, espaciado medido, formas especulares y una estructura que sugería un registro intencional en lugar de una mera decoración. El análisis de carbono situó la cámara en un periodo de tiempo que se solapaba con múltiples culturas migratorias, lo que dificultaba su atribución. Ninguna civilización única pudo ser nombrada con certeza. Fue esta incertidumbre lo que atrajo atención inmediata. Los arqueólogos están entrenados para clasificar, para ubicar descubrimientos ordenadamente en líneas de tiempo conocidas. Este se resistió a ese proceso. Lo que siguió intensificó el debate. A medida que la cámara se expuso al aire libre por primera vez, los investigadores informaron una caída repentina en el sonido ambiental. El viento se movía entre los árboles, los equipos seguían funcionando, pero dentro del propio pozo de excavación, los testigos describieron una quietud antinatural. Las grabaciones de audio confirmaron más tarde una supresión breve pero medible del ruido de fondo que duró varios segundos. No se identificó ninguna causa mecánica, ni se registró ninguna anomalía atmosférica. Algunos sugirieron coincidencia, otros señalaron efectos psicoacústicos, como la expectativa puede alterar la percepción. Muchos insistieron en que el momento estaba siendo sobreinterpretado, un recordatorio de lo fácil que es proyectar significado en el silencio. Sin embargo, la historia muestra que los descubrimientos arqueológicos a menudo tienen un peso mucho mayor que su valor material. Las estructuras antiguas, las cámaras selladas y los diseños inexplicables siempre han obligado a las sociedades a enfrentar preguntas incómodas: ¿quién estuvo aquí antes que nosotros? ¿Qué sabían? ¿Y por qué preservaron lo que hicieron? Las escrituras mismas reflejan esta tensión. En el libro de Daniel, el conocimiento se sella hasta un tiempo señalado. En Apocalipsis, lo que está oculto permanece cerrado hasta que la autoridad, no la curiosidad, lo abre. Desde una perspectiva neutral, estos textos no son instrucciones para especular salvajemente, sino recordatorios de que no todo descubrimiento está destinado a arrojar respuestas inmediatas. El verdadero significado puede no residir en lo que se encontró, sino en lo que sigue siendo poco claro. La arqueología no existe para confirmar la profecía, ni para negarla. Su papel es más moderado: descubrir, documentar y admitir la incertidumbre donde la certeza no puede ganarse. Por lo tanto, la pregunta no es si esta cámara prueba algo extraordinario. La pregunta es si nuestra generación todavía sabe cómo sentarse con el misterio sin apresurarse a sacar conclusiones.
Porque la historia muestra que los descubrimientos más importantes no siempre son los más ruidosos, sino aquellos que silenciosamente desestabilizan lo que creíamos entender. Y este quizás sea uno de esos momentos. En las primeras horas antes del amanecer, los residentes en las afueras de Fresno, California, notaron algo profundamente inquietante. Barrios enteros estaban siendo evacuados con poca explicación. Los patrulleros policiales se movían en silencio por las calles, las luces de emergencia atenuadas, y los oficiales tocaban de puerta en lugar de usar sirenas. Se les dijo a las personas que se fueran de inmediato, que solo trajeran lo esencial y que no dijeran nada en línea hasta nuevo aviso. Al amanecer, largos tramos de tierras agrícolas y zonas residenciales quedaron vacíos. Las carreteras estaban bloqueadas y las señales móviles se debilitaron. Las estaciones de radio locales reemplazaron la programación regular con avisos en bucle que no ofrecían detalles, solo tranquilidad de que la situación estaba contenida. Los testigos describieron más tarde el silencio como la parte más perturbadora. No había un desastre visible, ni fuego, ni inundación, solo ausencia. Las familias se fueron sin saber si regresarían o cuándo. Un residente dijo que se sintió como una pausa en el mundo, como si el aire contuviera la respiración. Finalmente, los funcionarios citaron riesgos de infraestructura y medidas de precaución, señalando sistemas envejecidos, estrés ambiental y la creciente presión sobre los recursos de seguridad pública en todo el país. Desde un punto de vista neutral, tales evacuaciones no son extraordinarias en una nación que enfrenta sequía, riesgo sísmico, polarización política y cadenas de suministro frágiles. De hecho, la historia muestra que las sociedades bajo presión a menudo normalizan las respuestas de emergencia mucho antes de que una crisis real sea públicamente reconocida. Sin embargo, para muchos observadores, el evento se hizo eco de un tema más profundo encontrado a lo largo de las escrituras, la idea de tribulación no como un momento catastrófico singular, sino como una temporada marcada por la interrupción, la incertidumbre y el desplazamiento. La Biblia habla de tribulación de diversas maneras. Algunos la interpretan como un periodo futuro definido, otros la entienden como ciclos recurrentes de adversidad que se intensifican a medida que los sistemas humanos se debilitan. Jesús mismo advirtió que no fijarse en las fechas, sino reconocer las condiciones, habrá tribulación, y el mundo se alarmará por el clamor de las olas y la agitación, la gente desfallecerá de miedo y por la expectación de lo que vendrá sobre el mundo, Lucas 21. Desde una perspectiva fundamentada, nada de esto requiere explicación sobrenatural. La inestabilidad económica, el malestar social, el estrés ambiental y la desconfianza institucional ya dan forma a la vida diaria en los Estados Unidos. Las evacuaciones sin claridad, la información retenida por seguridad y las comunidades que aprenden a vivir con la incertidumbre ya no son desarrollos impactantes, son síntomas de una era bajo presión. Por lo tanto, la pregunta no es si esta evacuación demuestra que estamos en la tribulación. La pregunta más honesta es si la tribulación, como concepto, siempre estuvo destinada a describir lo que sucede cuando la verdad se fragmenta, cuando la seguridad se siente temporal y cuando a la gente común se le pide repetidamente que abandone lo familiar sin entender por qué. En ese sentido, momentos como este no son señales grabadas en el cielo, están escritas silenciosamente en la vida diaria. Y quizás por eso muchos no las notaron en absoluto. A medida que el año avanza hacia la temporada navideña, un tipo diferente de historia ha estado circulando por los Estados Unidos. No un desastre dramático, no un espectáculo sobrenatural, sino un aumento constante de informes alarmantes compartidos en línea. Los titulares advierten de colapsos, las cuentas regresivas predicen catástrofes inminentes, y los informantes anónimos afirman líneas de tiempo secretas. Cada publicación se propaga más rápido que la anterior, amplificada por los algoritmos y la ansiedad por igual. Sin embargo, cuando se examinan de cerca, la mayoría de estos informes se remontan a la especulación en lugar de a eventos verificables. Los economistas señalan que la tensión económica, aunque real, sigue patrones vistos en décadas anteriores. Los sociólogos notan que la tensión social y la polarización, aunque aumentadas, no son inéditas en la historia estadounidense. La incertidumbre política, el aumento de los costos y la frustración pública son desafíos serios, pero no presagios repentinos o singulares. En varias comunidades, desde los suburbios de Pensilvania hasta partes del norte de Texas, los funcionarios locales y líderes de la Iglesia han notado algo más sucediendo junto con esta ola de miedo en línea, fatiga. La gente está agotada no solo por la adversidad sino por las advertencias constantes enmarcadas como certezas.
Un pastor lo describió claramente: la gente no pregunta cuándo llegará el fin. Preguntan en quién confiar más. Esto ha provocado una contrarrespuesta más silenciosa, reuniones pequeñas centradas no en gráficos proféticos o noticias de última hora, sino en oración, servicio y fidelidad diaria. No hay proclamaciones, no hay predicciones, solo un regreso a ritmos familiares, las escrituras leídas lentamente, comidas compartidas, preocupaciones expresadas en voz alta sin magnificarse. Desde un punto de vista teológico, esta respuesta se alinea con un principio de larga data de la enseñanza cristiana. Jesús mismo advirtió contra la fe impulsada por el pánico. Dijo claramente que nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles, ni el Hijo, sino solo el Padre, Mateo 12:36. A lo largo de la historia de la Iglesia, generaciones han enfrentado guerras, plagas, colapsos económicos y agitación social, cada una convencida a veces de que el fin era inminente, y sin embargo la historia continuó. Esto no significa que el sufrimiento sea insignificante, ni que la adversidad deba ser ignorada. Significa que el miedo nunca fue concebido para ser el motor de la fe. Muchos teólogos advierten que la obsesión por las señales, especialmente cuando se desvincula del contexto y el discernimiento, puede distorsionar la fe en ansiedad. Se argumenta que los fieles no son llamados a descifrar cada crisis como un calendario, sino a permanecer firmes independientemente de las circunstancias. Confianza, no histeria. Vigilancia, no obsesión. Desde una perspectiva neutral, también vale la pena reconocer que el miedo se propaga más fácilmente que el consuelo. En una era de comunicación instantánea, las narrativas alarmantes a menudo superan a las medidas. Los informes enmarcados como revelaciones urgentes exigen atención, incluso cuando carecen de sustancia. Eso solo es motivo de cautela. Así, al acercarse la Navidad, el contraste no es entre caos y paz, sino entre dos respuestas a la incertidumbre. Una amplifica el miedo, insistiendo en que cada temblor confirma lo peor. La otra descansa en la convicción de que la incertidumbre siempre ha sido parte de la historia humana, y que la fe nunca fue concebida para eliminarla, sino solo para anclar a las personas a través de ella. Quizás la verdad más pasada por alto es esta: si el fin fuera verdaderamente inminente, el pánico no sería la respuesta adecuada de todos modos. Lo que las Escrituras piden consistentemente es resistencia, humildad y confianza, no porque nada esté sucediendo, sino porque Dios nunca ha requerido miedo como prueba de fe. Y en una temporada a menudo abarrotada de ruido, esa confianza silenciosa puede ser la señal más contracultural de todas. En los últimos años, un número creciente de voces ha sugerido que la humanidad está entrando gradualmente en la quinta dimensión. La describen no como un cambio repentino, sino como un ajuste lento de la percepción, una expansión de la conciencia en la que las personas comienzan a cuestionar la realidad, los patrones y el significado más profundamente que antes. Según esta visión, lo que antes parecía coincidencia ahora se reinterpreta como conexión, y lo que antes se sentía aleatorio ahora parece intencional. Desde una perspectiva neutral, este lenguaje refleja un impulso humano de larga data, el deseo de explicar momentos de mayor conciencia, despertar moral o sensibilidad espiritual utilizando el vocabulario de la época. En siglos anteriores, tales cambios se describían como iluminación, despertar o revelación. Hoy en día, a menudo se enmarcan en términos de dimensiones, frecuencias o conciencia. La Biblia, sin embargo, aborda la transformación de la comprensión humana a través de una lente diferente. Las Escrituras no hablan de ascender dimensiones, pero sí describen consistentemente un movimiento de la ceguera a la vista, de la confusión al discernimiento, de la comprensión carnal a la sabiduría espiritual. El apóstol Pablo escribe que vemos a través de un espejo, oscuramente, sugiriendo que la percepción humana es limitada y que la claridad proviene no solo de la evolución humana, sino de la iniciativa de Dios. A lo largo de la narrativa bíblica, el poder de Dios se revela como la fuerza que moldea la realidad misma. En Génesis, la creación no es el resultado de un ascenso dimensional gradual, sino del mandato divino. La luz existe porque Dios habla, el orden emerge porque Dios lo quiere. La realidad no se desbloquea por la conciencia humana sino que se establece por la autoridad divina. Sin embargo, las Escrituras también afirman que la comprensión humana puede crecer, no cruzando a planos superiores, sino acercándose a la verdad. La historia del Éxodo ilustra esto claramente. Los israelitas no obtuvieron perspicacia a través de conocimiento secreto o conciencia expandida, presenciaron la liberación a través de la obediencia, la confianza y la intervención de Dios en la historia.
El mar no se partió porque su conciencia cambió, sino porque Dios actuó. En el Nuevo Testamento, el ministerio de Jesús continúa este tema. Cuando Lázaro es resucitado, cuando las tormentas se calman, cuando los enfermos son sanados, estos no son momentos en que la humanidad entra en una nueva dimensión de la realidad. Son momentos en que la autoridad divina interrumpe la experiencia ordinaria. El poder fluye hacia abajo de Dios a la humanidad, no hacia arriba de la percepción humana. Esta distinción importa al evaluar las afirmaciones modernas sobre la entrada en una dimensión superior. Desde una perspectiva bíblica, la transformación es real, pero es relacional, no dimensional. Las personas cambian no porque la realidad misma esté siendo recodificada, sino porque los corazones están siendo confrontados, refinados y a veces humillados. La conversión de Saulo en el camino a Damasco ofrece un ejemplo llamativo. La cosmovisión de Saulo colapsa en un instante, su comprensión de la realidad se altera radicalmente. Pero las Escrituras no describen esto como ascensión, lo describen como revelación. Dios revela la verdad, y Saulo responde. El cambio es profundo, pero su fuente es externa, no autogenerada. Incluso los momentos que se asemejan a lo que el lenguaje moderno podría llamar conciencia expandida, como el asombro de los discípulos cuando Jesús calma la tormenta en Marcos, se enmarcan como encuentros con la autoridad divina. La pregunta que hacen no es, ¿hemos entrado en un estado superior?, sino, ¿quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? Desde un ángulo neutral, se podría decir que ambas perspectivas, el lenguaje dimensional y la teología bíblica, están lidiando con la misma experiencia humana, la sensación de que la realidad es más profunda, más estratificada y más significativa de lo que parece en la superficie. Donde difieren es en la fuente de esa profundidad. La Biblia redirige consistentemente la atención de los sistemas ocultos a un Dios revelado. Advierte contra confundir la perspicacia con el control o la conciencia con la soberanía. El conocimiento solo no salva, la percepción sola no transforma. El poder en las Escrituras pertenece a Dios, y la comprensión fluye de la relación con Él. Esto no requiere descartar cada intuición moderna sobre interconexión o significado. Simplemente los coloca en su orden correcto. Si hay un crecimiento en la comprensión, las Escrituras dirían que es porque Dios lo permite. Si los patrones se vuelven visibles, es porque la creación refleja a su Creador. Y si las coincidencias se sienten cada vez más significativas, la Biblia lo enmarcaría no como la humanidad despertando a dimensiones ocultas, sino como corazones volviéndose más atentos a lo que siempre ha estado allí. En ese sentido, la pregunta no es si estamos entrando en una nueva dimensión de la realidad. La pregunta más profunda es si estamos reaprendiendo a escuchar, discernir y responder a una realidad ya gobernada por el poder de Dios. Porque según las Escrituras, la realidad no cambia cuando los humanos se dan cuenta de ella, los humanos cambian cuando se les revela la verdad. Y ese proceso, lento, inquietante, humillante, se ha estado desarrollando durante generaciones. Has notado, ¿verdad?, que en tiempos recientes ciertos científicos como el Dr. James Jeans y Sir Arthur Eddington, así como algunos filósofos destacados como el Dr. C.N. Joad, han dicho mucho sobre religión y Dios? Los científicos Jeans y Eddington están dispuestos a admitir que puede haber algo en las afirmaciones de los hombres que dicen haber tenido una experiencia de Dios. Mientras que el filósofo Joad dice que la intrusión del mal lo ha obligado virtualmente a investigar el argumento de la existencia de Dios. Muy parecido al teólogo modernista Dr. Reinhold Niebuhr, quien habla del pecado original, el filósofo Joad habla del mal como algo inerradicable de la mente humana. Además, tú mismo te has preguntado en ocasiones si la muerte lo acaba todo. Has recordado, quizás, como Sócrates, el gran filósofo griego, luchó con ese problema el día antes de beber la cicuta. ¿Hay algo en absoluto? Te preguntas, a la idea de un juicio después de la muerte. Estoy completamente seguro, dices, de que no lo hay. ¿Cómo sé que no hay Dios? En resumen, como persona inteligente, con sentido de la responsabilidad, te has hecho de vez en cuando algunas preguntas sobre la base de tu pensamiento y acción. Has investigado, o al menos te has preocupado por, lo que los filósofos llaman tu teoría de la realidad. Así que cuando te sugiero que pases una tarde de domingo conmigo discutiendo mis razones para creer en Dios, tengo la sensación de que estás básicamente interesado en lo que propongo para la discusión. Para hacer nuestra conversación más interesante, comencemos comparando notas sobre nuestro pasado.
Eso encajará bien con nuestro plan, porque el debate sobre herencia y ambiente es prominente en nuestros días. Quizás pienses que la única razón real por la que creo en Dios es el hecho de que me enseñaron a hacerlo en mis primeros años. Por supuesto, no creo que sea realmente así. No niego que me enseñaron a creer en Dios cuando era niño. Pero afirmo que desde que he crecido, he escuchado una declaración bastante completa del argumento contra la creencia en Dios. Y es después de haber escuchado ese argumento que estoy más que nunca dispuesto a creer en Dios. Ahora, de hecho, siento que toda la historia y la civilización serían ininteligibles para mí si no fuera por mi creencia en Dios. Tan cierto es esto que propongo argumentar que a menos que Dios esté detrás de todo, no puedes encontrar significado en nada. Ni siquiera puedo argumentar a favor de creer en Él sin haberlo dado por sentado. Y de manera similar, sostengo que no puedes argumentar en contra de creer en Él a menos que también lo des por sentado. Argumentar sobre la existencia de Dios, sostengo, es como argumentar sobre el aire. Puedes afirmar que el aire existe, y yo que no. Pero mientras debatimos el punto, todos estamos respirando aire todo el tiempo. O, para usar otra ilustración, Dios es como el emplazamiento sobre el que deben apoyarse las propias armas que se supone que lo disparan hasta la inexistencia. Sin embargo, si después de escuchar brevemente mi historia, todavía piensas que todo es cuestión de herencia y ambiente, no discreparé violentamente. Mi punto principal será que hay una armonía perfecta entre mi creencia de niño y mi creencia de hombre, simplemente porque Dios es en sí mismo el ambiente por el cual se dirigió mi vida temprana y mi vida posterior se hizo inteligible para mí. Con frecuencia nos dicen que mucho en nuestra vida depende del accidente de nacimiento. En la antigüedad, se decía que algunos hombres surgían completamente formados de las frentes de los dioses. Eso, en cualquier caso, no es cierto hoy. Sin embargo, entiendo que te sucedió lo siguiente mejor, naciste, me dicen, en Washington D.C., bajo la sombra de la Casa Blanca. Bueno, yo nací en una pequeña casa con techo de paja unida a un establo de vacas en Holanda. Tú usaste zapatillas de plata y yo usé zapatos de madera. ¿Es esto realmente importante para nuestro propósito? No particularmente, pero es importante que ninguno de nosotros naciera en Guadalcanal o Tombuctú. Ambos, quiero decir, nacimos en medio y bajo la influencia de la civilización cristiana. Limitaremos nuestra discusión, entonces, al Dios del cristianismo. Creo, mientras que tú no crees o no estás seguro de creer en este tipo particular de Dios, porque ciertamente no tiene sentido hablar de la existencia de Dios sin saber qué tipo de Dios es quien puede o no existir. Así, hemos ganado algo. Al menos sabemos en general qué tipo de Dios vamos a convertir en el tema de nuestra conversación. Si ahora podemos llegar a un acuerdo preliminar similar sobre el estándar o la prueba para demostrar o refutar la existencia de Dios. Tú, por supuesto, no esperas que traiga a Dios a la habitación aquí para que puedas verlo. Si pudiera hacerlo, no sería el Dios del cristianismo. Todo lo que esperas de mí es que haga que sea razonable para ti creer en Dios. Y me gustaría responder rápidamente diciendo que eso es precisamente lo que estoy tratando de hacer. Pero un momento de reflexión me hace dudar. Si realmente no crees en Dios, entonces naturalmente no crees que eres su criatura. Yo, por otro lado, que creo en Dios, también creo naturalmente que es razonable para la criatura de Dios creer en Dios. Así que solo puedo intentar demostrar que incluso si no te parece razonable, es razonable para ti creer en Dios. Veo que te estás emocionando. Te sientes un poco como un hombre que está a punto de someterse a una operación importante. Te das cuenta de que si vas a cambiar tu creencia sobre Dios, también tendrás que cambiar tu creencia sobre ti mismo, y no estás del todo listo para eso. Bueno, puedes irte si lo deseas, ciertamente no quiero ser grosero. Solo pensé que como persona inteligente, estarías dispuesto a escuchar el otro lado de la cuestión. Y después de todo, no te pido que estés de acuerdo con lo que digo. En realidad, no hemos acordado que entendemos por Dios más que de una manera general y formal. Así también, no necesitamos acordar en este punto el estándar o la prueba más que de una manera general y formal. Podrías seguir mi argumento solo por el bien del argumento, la infancia. Para continuar, entonces, recuerdo haber jugado de niño en un arenero construido en un rincón del granero de heno. Desde el granero de heno, pasaba por el establo de vacas hasta la casa. Construido también en el granero de heno, pero con puertas que se abrían al establo de vacas,
Había una cama para el peón. Cuanto deseaba permiso para dormir en esa cama una noche. Finalmente se me dio permiso. Freud aún era completamente desconocido para mí. Pero había oído hablar de fantasmas y precursores de la muerte. Esa noche, oí a las vacas tintinear sus cadenas. Sabía que había vacas y que hacían mucho tintineo con sus cadenas, pero después de un rato, no estaba del todo seguro de que solo fueran las vacas las que hacían todos los ruidos que oía. ¿No había alguien caminando por el pasillo detrás de las vacas? ¿Y no se acercaba a mi cama? Ya me habían enseñado a decir mis oraciones vespertinas. Algunas de las palabras de esa oración eran: Señor, conviérteme, para que sea convertido. Sin darme cuenta de la paradoja, recé esa oración esa noche como nunca antes la había rezado. No recuerdo haberle contado a mi padre o madre mi angustia. Habrían sido incapaces de proporcionar el remedio moderno. La psicología no estaba en su mesa de la biblioteca, ni siquiera la Ladies' Home Journal. Sin embargo, sé lo que habrían dicho: por supuesto, no había fantasmas. Y ciertamente no deberías tener miedo de todos modos, ya que con cuerpo y alma perteneces a tu Salvador, que murió por mí en la cruz y resucitó para que su pueblo fuera salvado del infierno y fuera al cielo. Deberías orar con fervor y a menudo para que el Espíritu Santo te dé un nuevo corazón para que puedas amar verdaderamente a Dios en lugar del pecado y a ti mismo. ¿Cómo sé que esto es lo que me habrían dicho? Bueno, eso era de lo que hablaban de vez en cuando, o más bien, eso era lo que constituía la atmósfera de nuestra vida diaria. La nuestra no era en ningún sentido una familia devota. No hubo grandes explosiones emocionales en ninguna ocasión que recuerde. Hubo mucho alboroto por hacer heno en verano y por cuidar las vacas y ovejas en invierno. Pero a su alrededor, había una atmósfera de condicionamiento profundo. Aunque no hubo aguaceros tropicales de avivamiento, la humedad relativa siempre fue muy alta. En cada comida, toda la familia estaba presente. Hubo una oración de cierre y de apertura, y se leía un capítulo de la Biblia cada vez. La Biblia se leía de Génesis a Apocalipsis. En el desayuno o la cena, según el caso, oíamos hablar del Nuevo Testamento o de los hijos de Gad según sus familias, de Cefón y Agi y Son y Oxni, de Ari y Aureli. No pretendo haber entendido siempre completamente el significado de todo. Sin embargo, del efecto total, no hay duda. La Biblia se convirtió para mí, en todas sus partes, en cada sílaba, en la palabra misma de Dios. Aprendí que debía creer la historia de las Escrituras y que la fe era un don de Dios. Lo que había sucedido en el pasado, y particularmente lo que había sucedido en el pasado en Palestina, era de la mayor importancia para mí. En resumen, fui criado en lo que el Dr. Joad llamaría parroquialismo topográfico y temporal. Fui condicionado de la manera más exhaustiva. No pude evitar creer en Dios, en el Dios del cristianismo, en el Dios de toda la Biblia. Viviendo junto a la biblioteca del Congreso, no estabas tan restringido. Tus padres eran muy ilustrados en sus puntos de vista religiosos. Te leían de alguna Biblia del mundo en lugar de la Biblia de Palestina. No, de hecho. Me corriges. No hicieron tal cosa. No querían molestarte con asuntos religiosos en tus primeros días. Buscaron cultivar la mente abierta en sus hijos. Diremos, entonces, que en mi vida temprana fui condicionado a creer en Dios mientras que tú eras libre de desarrollar tu propio juicio. ¿Como quisieras? Pero eso apenas servirá. Sabes tan bien como yo que cada niño es condicionado por su entorno. Tú fuiste tan a fondo condicionado a no creer en Dios como yo a creer en Dios. Así que no nos llamemos nombres. Si quieres decir que la creencia me fue vertida en la garganta, replicaré diciendo que la incredulidad te fue vertida en la garganta. Eso nos preparará para nuestra discusión. La escolaridad temprana en el argumento al que ahora debemos llegar. Solo una palabra más, sin embargo, sobre mi escolaridad que traerá todos los factores a la imagen. No tenía casi 5 años cuando alguien, afortunadamente, no recuerdo quién, me llevó a la escuela. El primer día, me vacunaron, y dolió. Todavía puedo sentirlo. Ya había ido a la iglesia. Lo recuerdo definitivamente porque a veces usaba mis zapatos de cuero bien lustrados. Se leyó una fórmula sobre mí en mi bautismo que afirmaba solemnemente que había sido concebido y nacido en pecado.
La idea era que mis padres, como todos los hombres, habían heredado el pecado de Adán, el primer hombre y representante de la raza humana. La fórmula afirmaba además que, aunque así condicionado por el pecado ineludible, yo, como hijo del pacto, era redimido en Cristo. Y en la ceremonia, mis padres prometieron solemnemente que tan pronto como pudiera entender, me instruirían en todos estos asuntos por todos los medios a su disposición. Fue en cumplimiento de este voto que me enviaron a una escuela primaria cristiana. En ella, aprendí que mi salvación del pecado y mi pertenencia a Dios marcaban la diferencia para todo lo que sabía o hacía. Vi el poder de Dios en la naturaleza y su providencia en el curso de la historia que daban el marco adecuado para mi salvación, que tuve en Cristo. En resumen, todo el ancho mundo que gradualmente se me abrió a través de mi escolaridad se consideraba operando en todos sus aspectos bajo la dirección del Dios Todopoderoso y Sabio, cuyo Hijo era a través de Cristo. Tenía que aprender a pensar los pensamientos de Dios después de él en todos los campos de esfuerzo. Naturalmente, hubo peleas en el campus de la escuela, y participé en algunas, aunque no en todas. Los zapatos de madera eran maravillosas armas de guerra. Sin embargo, nos estaba estrictamente prohibido usarlos, incluso con fines defensivos. Siempre hubo conferencias, tanto de maestros como de padres, sobre el pecado y el mal en relación con nuestras hazañas marciales. Esto fue especialmente el caso cuando un regimiento de nosotros salió a luchar con los alumnos de la escuela pública. A los niños de la escuela pública no les gustábamos. Tenían un amplio vocabulario de vituperación. ¿Quiénes se creen que son de todos modos? Éramos santurrones, demasiado buenos para ir a la escuela pública. Toma eso y te gusta, replicamos. Mientras tanto, nuestro sentido de distinción crecía a pasos agigantados. Nos dijeron por la noche que debíamos aprender a soportar con paciencia el ridículo del mundo. ¿No había odiado el mundo a la Iglesia desde los tiempos de Caín? ¿Cuán diferente fue tu escolaridad temprana? Fuiste a una escuela neutral, como tus padres habían hecho en casa. Así que tus maestros ahora lo hacían en la escuela. Te enseñaron a tener la mente abierta. Dios no fue puesto en conexión con tu estudio de la naturaleza o la historia. Fuiste entrenado sin prejuicios a lo largo de la línea. Por supuesto, ahora lo sabes mejor. Te das cuenta de que todo eso era puramente imaginario. No tener prejuicios es solo tener un tipo particular de prejuicio. La idea de neutralidad es simplemente un traje incoloro que cubre una actitud negativa hacia Dios. Al menos, debería ser claro que quien no está por el Dios del cristianismo está en su contra. Ves, el mundo le pertenece, y que eres su criatura, y como tal debes reconocer ese hecho honrándolo, ya sea que comas o bebas o hagas cualquier otra cosa. Dios dice que vives, como si dijeras, en su propiedad. Y su propiedad tiene grandes letreros de propiedad colocados en todas partes para que quien pase, incluso a 70 millas por hora, no pueda dejar de leerlos. Cada hecho en este mundo, reclama el Dios de la Biblia, tiene su sello indeleblemente grabado en él. ¿Cómo entonces podrías ser neutral con respecto a tal Dios? Caminas tranquilamente un 4 de julio en Washington, preguntándote si el monumento a Lincoln pertenece a alguien. ¿Miras la vieja gloria ondeando en un alto mástil y te preguntas si representa algo? ¿Requiere algo de ti, nacido como eres ciudadano estadounidense? Merecerías sufrir el destino del hombre sin patria si, como estadounidense, fueras neutral con respecto a América. Bueno, en un sentido mucho más profundo, mereces vivir para siempre sin Dios. Si no lo reconoces y glorificas como tu creador, no te atreves a manipular el mundo de Dios, y menos aún a ti mismo como su portador de imagen, para tus propios fines finales. Cuando Eva se volvió neutral entre Dios y el diablo, sopesando las afirmaciones de cada uno como si fueran intrínsecamente de igual valor en su cara, en realidad ya estaba del lado del diablo. Ahí vas de nuevo, te emocionas una vez más. Siéntate y cálmate. Eres de mente abierta y neutral, ¿no es así? Y has aprendido a pensar que cualquier hipótesis tiene, como teoría de vida, el mismo derecho a ser escuchada que cualquier otra, ¿no es así? Después de todo, solo te pido que veas lo que implica la concepción cristiana de Dios. Si el Dios del cristianismo existe, la evidencia de su existencia es abundante y clara, por lo que es tanto anticientífico como pecaminoso no creer en él. Joab, por ejemplo, dice, la evidencia de Dios está lejos de ser clara.
bajo el argumento de que si fuera clara, todos creerían en él. Está pidiendo la cuestión. Si el Dios del cristianismo existe, la evidencia debe ser clara. Y la razón por la que todos no creen en él debe ser que todos están cegados por el pecado. Todos usan gafas de colores. ¿Has oído la historia del Valle de los Ciegos? Un joven que estaba cazando se cayó por un precipicio al Valle de los Ciegos. No había escapatoria. Los ciegos no lo entendieron cuando habló de ver el sol y los colores del arco iris. Pero una joven sí lo entendió cuando habló el lenguaje del amor. El padre de la chica no consentiría el matrimonio de su hija con un lunático que hablaba tan a menudo de cosas que no existían. Pero los grandes psicólogos de la Universidad de los Ciegos se ofrecieron a curarlo de su locura cosiendo sus párpados. Entonces le aseguraron que estaría normal como todos los demás. Pero el simple vidente siguió protestando que sí veía el sol. Así que, mientras tomamos nuestro té, propongo no solo operarte el corazón para cambiar tu voluntad, sino también los ojos para cambiar tu perspectiva. Pero espera un minuto. No, no propongo operar en absoluto. Yo mismo no puedo hacer nada de eso. Solo sugiero levemente que quizás estés muerto y quizás ciego, dejándote pensar en el asunto por ti mismo. Si se va a realizar una operación, debe ser realizada por el propio Dios. Más tarde escolaridad. Mientras tanto, terminemos nuestra historia. A los 10 años, llegué a este país y después de algunos años decidí estudiar para el ministerio. Esto implicó una formación preliminar en una escuela preparatoria cristiana y un colegio. Todos mis profesores se comprometieron a enseñar sus materias desde el punto de vista cristiano. Imagínate enseñar no solo religión sino álgebra desde el punto de vista cristiano. Pero se hizo. Nos dijeron que todos los hechos en todas sus relaciones, numéricas y de otro tipo, son lo que son debido al plan exhaustivo de Dios con respecto a ellos. Por lo tanto, las mismas definiciones de las cosas no solo estarían incompletas, sino fundamentalmente equivocadas si Dios fuera dejado fuera del cuadro. ¿No se nos informó sobre las opiniones de otros? No oímos hablar de la evolución y de Immanuel Kant, el gran filósofo moderno que había demostrado de manera concluyente que todos los argumentos a favor de la ¿existencia de Dios eran inválidos? ¿O sí, oímos hablar de todas estas cosas? Pero se dieron refutaciones, y estas refutaciones parecieron adecuadas para el caso. En los seminarios a los que asistí, a saber, Calvin y Princeton, antes de su reorganización en líneas semimodernistas en 1929, la situación era mucho la misma. Así, por ejemplo, el Dr. Robert Dick Wilson solía contarnos, y en la medida en que podíamos entender los idiomas, mostrarnos a partir de los documentos, que los críticos superiores no habían hecho nada que pudiera dañar legítimamente nuestra fe infantil en el Antiguo Testamento como palabra de Dios. De manera similar, el Dr. J. Gresham Machen y otros defendieron con éxito su afirmación de que el cristianismo del Nuevo Testamento es intelectualmente defendible y que la Biblia tiene razón en sus afirmaciones. Puedes juzgar sus argumentos leyéndolos tú mismo. En resumen, oí la historia del cristianismo histórico y la doctrina de Dios en la que se basa, una y otra vez desde todos los ángulos, por aquellos que la creían y eran los más capaces de interpretar su significado. La narración de esta historia ha ayudado, espero, a hacer la pregunta básica simple y clara. Ahora sabes con bastante claridad de qué tipo de Dios te estoy hablando. Si mi Dios existe, fue Él quien estuvo detrás de mis padres y maestros. Fue Él quien condicionó todo lo que me condicionó en mi vida temprana. Pero entonces, fue Él también quien condicionó todo lo que te condicionó en tu vida temprana. Dios, el Dios del cristianismo, es el todo condicionador. Como el todo condicionador, Dios es el todo consciente. Un Dios que debe controlar todas las cosas debe controlarlas por el consejo de su voluntad. Si no hiciera esto, Él mismo estaría condicionado. Así pues, sostengo que mi creencia en Él y tu incredulidad en Él son igualmente insignificantes excepto para Él. Objeciones planteadas. Para esta hora, probablemente te estés preguntando si alguna vez he escuchado las objeciones que se plantean contra la creencia en tal Dios. Bueno, creo que lo he hecho. Las oí de mis maestros que intentaron responderlas. También las oí de maestros que creían que no podían ser respondidas. Mientras era estudiante en el seminario de Princeton, asistí a cursos de verano en la Escuela de Divinidad de Chicago.
Naturalmente, escuché allí la visión moderna o liberal de las escrituras expuesta completamente. Y después de graduarme del seminario, pasé 2 años en la Universidad de Princeton para estudios de posgrado en filosofía. Allí, las teorías de la filosofía moderna fueron expuestas y defendidas por hombres muy capaces. En resumen, me presentaron una declaración tan completa de las razones para la incredulidad como las razones para la creencia. Escuché ambas partes completamente de aquellos que creían lo que enseñaban. Me has obligado a decir esto con la mirada en tu rostro. Tus mismos gestos sugieren que no puedes entender cómo alguien familiarizado con los hechos y argumentos presentados por la ciencia y la filosofía modernas puede creer en un Dios que realmente creó el mundo, que realmente dirige todas las cosas en el mundo por un plan con los fines que tiene en mente para ellas. Bueno, soy solo uno de muchos que se adhieren a la fe antigua a plena vista de lo que dicen la ciencia moderna, la filosofía moderna y la crítica bíblica moderna. Obviamente, no puedo entrar en una discusión de todos los hechos y todas las razones aducidas contra la creencia en Dios. Hay quienes han hecho del Antiguo Testamento, así como quienes han hecho del Nuevo Testamento, su estudio de toda la vida. Son sus obras las que debes leer para una refutación detallada de los puntos de crítica bíblica. Otros se han especializado en física y biología. A ellos debo remitirte para una discusión de los muchos puntos relacionados con cuestiones como la evolución. Pero hay algo que subyace a todas estas discusiones, y es con ese algo que ahora deseo tratar. Quizás pienses que me he expuesto terriblemente. En lugar de hablar de Dios como algo vago e indefinido, al estilo del modernista, los bartianos y el místico, un Dios tan vacío de contenido y lejano de la experiencia como para no exigir nada a los hombres, he cargado la idea de Dios con ciencia anticuada y lógica contradictoria. Parece que he acumulado insulto sobre insulto al presentar el tipo de Dios más objetable que pude encontrar. Debería ser muy fácil para ti pinchar mi burbuja. Veo que estás listo para leer por encima de mi cabeza fanegas de hechos tomados de los textos universitarios estándar de física, biología, antropología y psicología, o para aplastarme con tus tanques de 60 toneladas tomados del famoso libro de Kant, La crítica de la razón pura. Pero he estado bajo estas duchas calientes ya muchas veces. Antes de que te tomes la molestia de abrir el grifo de nuevo, hay un punto preliminar que quiero plantear. Ya lo he mencionado cuando estábamos discutiendo el asunto de la prueba o el estándar. El punto es este: al no creer en Dios, hemos visto que no te consideras criatura de Dios. Y al no creer en Dios, no crees que el universo haya sido creado por Dios. Es decir, piensas de ti mismo y del mundo como si simplemente estuvieran ahí. Ahora bien, si realmente eres criatura de Dios, entonces tu actitud actual es muy injusta para Él. En ese caso, es incluso un insulto para Él. Y habiendo insultado a Dios, su desagrado reposa sobre ti. Dios y tú no están en términos de comunicación, y tienes muy buenas razones para intentar probar que Él no existe. Si Él existe, te castigará por tu desprecio hacia Él. Por lo tanto, llevas gafas de colores, y esto determina todo lo que dices sobre los hechos y las razones para no creer en Él. Has tenido tus picnics y fiestas de caza allí sin pedir su permiso. Has tomado las uvas del viñedo de Dios sin pagarle ningún alquiler. Y has insultado a sus representantes que te lo pidieron. Debo disculparme ante ti en este punto. Nosotros, que creemos en Dios, no siempre hemos dejado clara esta posición. A menudo hemos hablado contigo de hechos y razones sólidas como si estuviéramos de acuerdo contigo en lo que realmente son. En nuestros argumentos a favor de la existencia de Dios, hemos asumido frecuentemente que tú y nosotros juntos tenemos un área de conocimiento sobre la que estamos de acuerdo. Pero en realidad no concedemos que veas ningún hecho en ninguna dimensión de la vida de manera verdadera. Realmente pensamos que llevas gafas de colores en la nariz cuando hablas de pollos y vacas, así como cuando hablas de la vida futura. Deberíamos haberte dicho esto más claramente de lo que lo hicimos, pero estábamos un poco avergonzados de lo que te parecería una posición muy extraña o extrema. Estábamos tan ansiosos por no ofenderte que ofendimos a nuestro propio Dios. Pero ya no nos atrevemos a presentarte a nuestro Dios como más pequeño o menos exigente de lo que realmente es. Él quiere ser presentado como el todo condicionador, como el emplazamiento sobre el cual incluso aquellos que lo niegan deben permanecer. Ahora, al presentarme todos tus hechos y razones, has asumido que tal Dios no existe. Has dado por sentado que no necesitas ningún emplazamiento fuera de ti mismo. Has asumido la autonomía de tu propia experiencia.
En consecuencia, eres incapaz, es decir, no quieres, aceptar como hecho ningún hecho que desafíe tu autosuficiencia. Y estás obligado a llamar contradictorio lo que no encaja en el alcance de tus poderes intelectuales. ¿Recuerdas lo que hizo el viejo Procusto? Si sus visitantes eran demasiado largos, les cortaba unas rebanadas en cada extremo; si eran demasiado cortos, usaba el estirador de cortinas. Es ese tipo de cosa lo que siento que has hecho con cada hecho de la experiencia humana. Y te pido que seas crítico con esta, tu propia suposición más básica. ¿No irás al sótano de tu propia experiencia para ver lo que se ha estado acumulando allí mientras estabas ocupado aquí y allá con la inspección superficial de la vida? Podrías sorprenderte gratamente por lo que encuentres allí. Para aclarar mi significado, ilustraré lo que he dicho señalando cómo los filósofos y científicos modernos manejan los hechos y doctrinas del cristianismo. Básico para todos los hechos y doctrinas del cristianismo, y por lo tanto involucrado en la creencia en Dios, es la doctrina de la creación. Ahora, los filósofos y científicos modernos, en su conjunto, afirman que sostener tal doctrina o creer en tal hecho es negar nuestra propia experiencia. Lo dicen no solo en el sentido de que nadie estuvo allí para verlo hecho, sino en el sentido más básico de que es lógicamente imposible. Afirman que violaría las leyes fundamentales de la lógica. El argumento actual contra la doctrina de la creación deriva de Kant. Puede expresarse acertadamente con las palabras de un filósofo más reciente, James Ward: si intentamos concebir a Dios aparte del mundo, no hay nada que nos impulse hacia el reino de los fines de la creación. P. 397. Es decir, si Dios va a estar conectado al universo en absoluto, debe estar sujeto a sus condiciones. Aquí está la vieja doctrina de la creación, dice que Dios ha causado que el mundo venga a la existencia. Pero, ¿qué queremos decir con la palabra causa en nuestra experiencia? Es aquello que es lógicamente correlativo a la palabra el efecto. Si tienes un efecto, debes tener una causa. Y si tienes una causa, debes tener un efecto. Si Dios causó el mundo, por lo tanto, debe haber sido porque Dios no pudo evitar producir un efecto. Y así, el efecto puede ser dicho realmente como la causa de la causa. Nuestra experiencia, por lo tanto, no puede permitir ningún Dios que no sea uno que dependa del mundo tanto como el mundo dependa de él. El Dios del cristianismo no puede cumplir estos requisitos del hombre autónomo. Él afirma ser autosuficiente. Él afirma haber creado el mundo no por necesidad sino por su libre albedrío. Él afirma no haberse cambiado a sí mismo cuando creó el mundo. Por lo tanto, su existencia debe decirse que es imposible, y la doctrina de la creación debe decirse que es un absurdo. La doctrina de la providencia también se dice que está en desacuerdo con la experiencia. Esto es natural. Quien rechaza la creación debe lógicamente rechazar también la providencia. Si todas las cosas son controladas por la providencia de Dios, nos dicen que no puede haber nada nuevo, y la historia es solo una danza de marionetas. ¿Ves entonces que podría presentarte un gran número de hechos para probar la existencia de Dios? Podría decir que cada efecto necesita una causa. Podría señalar la maravillosa estructura del ojo como evidencia del propósito de Dios en la naturaleza. Podría invocar la historia de la humanidad a través del pasado para mostrar que ha sido dirigida y controlada por Dios. Todas estas evidencias te dejarían impasible. Simplemente dirías que, sin importar cómo expliquemos la realidad, no podemos incluir a Dios. Causa y propósito, repites, son palabras que nosotros, los seres humanos, usamos con respecto a las cosas que nos rodean porque parecen actuar como nosotros mismos actuamos. Pero hasta ahí podemos llegar. Y cuando se presenta la evidencia del cristianismo propiamente dicho, el procedimiento es el mismo. Si señalo que las profecías de las Escrituras se han cumplido, simplemente responderás que me parece natural a mí y a otros, pero que en realidad, no es posible que ninguna mente prediga el futuro a partir del pasado. Si lo fuera, todo estaría nuevamente fijado, y la historia estaría sin novedad y libertad. Entonces, si señalo los muchos milagros, la historia es una vez más la misma. Para ilustrar este punto, cito al difunto Dr. William Adams Brown, un destacado teólogo modernista. Tomemos cualquiera de los milagros del pasado, dice Brown, el nacimiento virginal, la resurrección de Lázaro, la resurrección de Jesucristo.